Señor, y empezaba porque mi imaginación empezaba por allá a volar. Y yo, pero yo, ¿por qué soy así? Aterrice, que usted no está orando de eso. Pero cuando empezamos y nos metemos en la presencia, venga, sí, yo estoy viendo un trono. Venga, yo veo nubes. ¿Por qué veo nubes? No es que usted tenga mente de Dori, es que usted está accesando al trono ¿de qué? De Dios. Y si usted empieza y sigue todo eso que el Señor le va mostrando, que hay unos que sienten, otros que oyen, otros que ven, pueden tener eso. ¿Y qué estaban haciendo eso? Dice, de día y de noche repetían sin cesar: Santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Usted sabe que hay unas canciones que a Dios le tocan. Y son todas, si uno repitiera esas canciones que están en la Biblia, son canciones que ministran el corazón de Dios. Juan trajo la revelación de lo que a Dios le gusta escuchar en el cielo, para que se canten ¿dónde? En la tierra. Están constantemente cantándole: Santo, santo, santo es Dios Todopoderoso. Es que yo no tengo voz tan linda, pero ahí ustedes se la saben, una que dice: ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Es sacada de Apocalipsis. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y exponían sus coronas delante del trono, exclamando. ¿Todavía Juan sigue en dónde? En el trono. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú nos creaste todas las cosas por la voluntad que existen, fueron creadas. Así que en los capítulos, en ese capítulo 1, en el capítulo 4 y aún en el capítulo 6 de Apocalipsis, vemos diferentes dimensiones del trono de Dios. En el primero, en el capítulo 1, revelamos a Jesús glorificado, el que abre camino. ¿Y cuál es la clave para entrar al trono de Dios? La sangre del Cordero. ¿Cuál es la clave? La sangre del Cordero es la llave que abre esa puerta. Y yo estaba aquí y yo dije: ay, Señor, pero yo eso tan lindo que yo experimenté, qué día, y fue tan fácil porque todos estábamos en la misma onda, todos podíamos tener esa experiencia tan hermosa con el Señor del trono de Dios, y eso fue así, o sea, ni siquiera pusimos canciones, ni siquiera música de fondo había, ¿sabía? Y yo dije: ¿cómo pudieron? Yo ayer estaba así, yo: Señor, ¿cómo? Cuando vino el Espíritu Santo y me recordó un versículo. Por eso es importante leer la Biblia. Y me recordó que dice Hebreos 4:16: entrad confiadamente al trono de la gracia y de la misericordia y hallaréis ayuda en el momento oportuno. Es decir, yo dije, es un llamado para todos. O sea, es que no es que tenga que hacer mucho esfuerzo, tengo que entrar ¿cómo? Con confianza, confiadamente, no con recelo, no como: ¿será que Dios me va a aceptar? ¿Será que Dios me va a recibir? ¿Será que yo voy por allá? No así como estar como, hay una palabra que utilizan en mi pueblo que se dice como retrechero, como que sí quiero, como que no quiero, como que por aquí, como que por allá. No, Dios pide, Dios quiere que tú entres ¿cómo? Confiadamente, como si tuvieras ¿la qué? La llave. Tú tienes la llave en tu mano, haz así: yo tengo la llave. Diga: yo tengo la llave para entrar al trono, y se llama la sangre de Jesús. Porque ¿sabes qué pasa? Que cuando entramos al trono, Dios no te ve a ti. No te ve ese pecado, no te ve esa tentación, no te ve esos defectos, no te ve esa acusación que tú te miras constantemente. Él ve la sangre de Jesús sobre tu vida. Y no es una sangre que está así untadita como, ay, así de a poquitos. No, Él dice que nosotros fuimos bañados, lavados en su sangre. Yo no sé usted cómo se baña, pero usted y yo nos bañamos ¿cómo? Con la ducha, eso es todo, de pies a cabeza. Y a veces a mujeres no nos bañamos el cabello, pero al menos la carita así, ¿sí o no? Y no todo así. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios nos bautizó en Jesús. Ese bautizo de Cristo es en salvación. Nos sumergió en Cristo para que fuésemos redimidos. Todo aquel que ha nacido de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevos? Todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor, que murió por sus pecados, ha sido lavado ¿con qué?
con la sangre del Cordero de Dios. Y esa sangre es la que el Padre ve allá. Entonces usted entra y Señor, voy a entrar, y el Señor dice, ah, sí, ese ya está empapadito, empapadita. Entre mi niño, entre mi niña. Puedes ver el trono. Dice, incluso los que lo traspasaron, todos lo verán. Y no está hablando solamente de su segunda venida, está hablando del acceso que tenemos al trono de la gracia y de la misericordia. Nosotros tenemos acceso al trono por la sangre de Jesús. Él es quien nos da la entrada porque Él quitó el pecado. Jesús rasgó el velo. Jesús nos dio acceso directo. Antes solo podía entrar un sacerdote y debía con la sangre de un cordero y hacer muchos sacrificios. Pero Jesús dice, yo cumplí la ley completa, yo me hice el cordero, yo me hice el sacrificio, yo me hice el sacerdote completo y yo soy el que te doy acceso al trono de la gracia y de la misericordia. Por eso ese trono ya no está tapado, ya no está completo. Jesús ¿lo qué? Lo rasgó. Y no lo rasgó de abajo hacia arriba, lo rasgó de arriba hacia sí completo, porque fue el Padre el que rasgó. Satanás siempre quiere meternos a nosotros que no somos limpios. Por eso trabaja tanto en la acusación. Dice, entren confiadamente al trono de la gracia y la misericordia y encontrarán ayuda en el momento oportuno. Es decir, es para cuando tú estás en el supermercado. Es para cuando tú estás en el baño luchando con qué ver en el celular. Es para cuando tú estás ahí con tus amigos o con tus amigas y estás luchando con qué hablar, si contamos el chisme o no lo contamos. Es ahí cuando las conversaciones que no me convienen, o cuando miro a un hombre o una mujer con ojos que no debo ver, o veo el hombre y la mujer del prójimo y no el mío o la mía. Él está allí, pero entonces como el Satanás, ¿qué hace? Te hace sentir sucio. Ay, estás teniendo malos pensamientos, eres un sucio, tú no tienes acceso al trono. Mentiras del diablo. ¿Sabes cuándo fue escrito Apocalipsis? Y cuando estás en dificultad, en pruebas, estás pasando por pruebas, te sientes perseguido, te sientes angustiado. No, tú no tienes acceso al trono porque eso es solamente para cuando tú estás en victoria. Te sientes muy mal. ¿Te sientes que caíste, flaqueaste, resbalaste? No tienes acceso al trono, porque el trono es solo para los perfectos. Mentiras del diablo. Dice, si usted está tentado y está en el supermercado, Señor, hoy subo a tu trono porque allí encuentro ayuda en el momento oportuno. Ayúdame con esta tentación. Y cuando tú subes al trono de Dios vas a encontrar la ayuda para resistir la tentación. Cuando tú entras al trono de Dios vas a recibir la ayuda para pasar la prueba. ¿Sabes por qué salió la literatura apocalíptica? ¿Sabe? La literatura apocalíptica está Apocalipsis en el Nuevo Testamento, o Revelaciones, ¿cómo se llama? Así, Revelaciones o Apocalipsis. Y en la literatura profética del Antiguo Testamento también es un poco de la literatura apocalíptica. ¿Sabes por qué salió esa literatura? Porque Dios inspiró a los profetas a escribir de esa manera. Porque estaban en un tiempo de dificultad y prueba. Porque estaban pasando por el tiempo de la aflicción, porque estaban pasando por el valle de la muerte, porque estaban oprimidos por otro rey, porque estaban pasando por los momentos de la noche oscura. Aún cuando Isaías tiene la revelación en el Antiguo Testamento del trono de Dios, Isaías estaba en un luto, en un duelo, acababa de morir el rey Ezequías y dice, en el día sexto, en la muerte del año del rey Ezequías, vi yo al Señor en el trono sentado y le vi las faldas que caían y descendían. Dios quiere que en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, en los momentos de prueba, en los momentos de angustia, en los momentos de tentación, en los momentos de victoria, en los momentos, que en todo momento tú puedas acceder al trono de la gracia, porque para eso Él murió, para eso te lavó, para eso te sumergió en Cristo Jesús, para Él verte. Tú no esperes a estar en un buen momento para entrar al trono de Dios. Allí es donde nosotros encontramos ayuda. Cuando tú estés en tu casa lavando la loza, Señor, hoy entro a tu trono. Gracias, Padre. Y quizás el Señor va a empezar a mostrarle cosas, así como a Juan, porque a Dios le gusta hablarnos.
Solamente que a veces no hemos descifrado el código. Pero Él nos habla, Él no ha parado de hablarnos. Y el deseo de Él es que accedamos al trono de Dios. Pero al trono de Dios también cuando accedemos surge en nosotros una verdadera adoración. Hay una asignación muy importante que tenemos como ciudad y nosotros como iglesia la tenemos aún más porque estamos encabezando la asociación, estamos encabezando por gracia y mérito del Señor todo este movimiento que Dios está realizando en Ibagué. Porque no queremos que sea un momento, queremos que sea un movimiento. Porque un avivamiento no es una gota, un avivamiento es un río. Y hace parte la adoración genuina, hace parte de ese río. ¿Y cómo vamos a adorar genuinamente? Cuando subimos al trono de Dios. Porque cuando nos centramos en nuestras dificultades, cuando nos centramos en nuestra realidad, cuando nos centramos en nosotros mismos, nunca vamos a poder ver a Dios glorificado. Nunca vamos a decir, Señor, sí, tú eres el que es, el que fue y el que vendrá. Sí, Señor, tú eres santo. Sí, Señor, mis problemas son esto, son nada ante tus ojos, ante la gran majestad de tu trono. Mis problemas no son nada ante el río tuyo de sanidad. Esa enfermedad que yo tengo no es nada, porque dice la palabra de Dios que el río de Dios trae sanidad, no a una vida, a las naciones completas. Cuando tú accedes al trono, accedes a toda esa información de la eternidad, a toda esa información de parte del Señor. ¿Y sabes qué pasa en ti? Te llenas de fe, te llenas de convicción y ya no irás a un Dios allá crucificado así como nos lo han enseñado tradicionalmente. Tú ves a un Dios victorioso, a un Dios que sana las naciones de la tierra, a un Dios que transforma, a un Dios que ejecuta juicios, a un Dios que nos da esperanza, a un Dios que nos da ayuda en la tentación, porque Satanás nos hace sentir culpables aún antes de que caigamos, para que tú no entres. Está teniendo tentación, debería. Cuando usted va a abrir la nevera, me va a tocar eso, cuando va a coger la canasta de pan. Señor, ayúdame con esta tentación, de esta comida tan rica. Quiero tener el cuerpo de ese ángel, del ángel de Victoria, sí. Señor, en esos momentos. De igual manera cuando caemos, Satanás está ahí con el dedo acusador. Pero ¿qué hizo David? Dios le tuvo que enviar a Natán para decirle: David, vuelve al trono, vuelve al trono, vuelve al trono, vuelve al trono. Y hoy te digo otra vez, vuelve a ver el trono de Dios. No es tan difícil. No es tan difícil, tú y yo solamente tenemos que decir: Señor, hoy quiero entrar, porque la llave ya está, la llave está sobre ti. La sangre de Cristo te bañó, te lavó, no solamente te roció, te lavó por completo. Él dice que nos sumergió, nos bautizó en Cristo. Cuando estamos en el trono de Dios, nuestra armadura es completa. Porque está esa coraza de justicia, sí, yo sigo siendo un Dios redimido. Y vienen dardos de Satanás y tú sales con esa coraza puesta, fuerte, potente. Tú sales con ese casco de salvación: yo soy salvo, yo tengo un Dios que me ama, yo tengo un Dios que me redimió, yo tengo un Dios que me salvó. Pero no ir al trono de Dios es una acción satánica donde le damos lugar al enemigo. Porque Él no quiere vernos en el trono, porque Satanás fue destituido del trono. Es el único lugar en el cual Él no puede accesarte. Él va a unas cortes, pero Dios te está pidiendo que tú vayas a su trono. A su trono, a su trono, a su trono. Y no es para alguien, ¿es para quién? Para todos. Así que en esta mañana, con esta corta o larga predicación, no sé qué tanto se me fue, pero quiero dejarte eso. Dios desea que tú entres a su trono. Que ya no sigas sacando más excusas, que ya no sigas llamando sucio a lo que Él lavó. Que ya no sigas diciendo: ay, Señor, es que yo soy así, yo por eso no voy a la iglesia. Y es que ni siquiera es de venir a la iglesia, es de accesar a Él en tu casa. Es de accesar a Él cuando estás almorzando, es de accesar a Él cuando estás conduciendo, es de accesar a Él cuando estás yendo ahí de pato en la moto, o cuando vas al lado de la persona que va conduciendo en tu Uber o en tu carro. Es cuando envías a tus hijos al colegio.
Que tú digas, Señor, hoy te los presento en tu trono, lávalos con tu sangre, bendícelos, protégelos. Y quizás allí en el trono usted diga, el Señor le ponga inquietud por algo para interceder. ¿Y sabe qué es lo más lindo? ¿Nos conviene ir al trono? Y le voy a dar una razón más para que usted quiera acceder y subir. Y es que en el libro de Hebreos 4, en la carta, perdón, eso es una carta. Es que acá hay muchos. Hebreos 4. ¿Cuál es el título de Hebreos 4? Reposo del pueblo de Dios. ¿Y sabes cómo tú y yo hallamos reposo? Dice Hebreos 4:1. Por tanto, aunque la promesa de estar en su reposo sigue vigente, cuidémonos de que no sea que alguno de ustedes vaya a quedarse fuera. Porque a nosotros se nos han anunciado las buenas noticias, lo mismo que a ellos, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Ahora bien, en tal reposo entramos los que somos creyentes conforme el Señor ha dicho. Así que en mi enojo hice juramento y jamás entrarán en el reposo. Empieza el escritor del libro de los Hebreos a decir, hay una promesa vigente. Ustedes no entran en reposo porque no creen en las promesas, no creen en este evangelio que les he hablado. Y sabe cómo Satanás es muy sutil. Usted dice, sí, yo creo en Jesús, pero usted y yo a veces no creemos en Jesús cuando no accedemos a Dios, aun cuando fallamos. Porque estamos viendo un Dios desvirtuado. Porque Él dice, accedan y van a encontrar reposo para su alma. Casualmente en el capítulo 4, en la misma idea, es cuando el escritor del libro de Hebreos, que no se sabe quién fue, Dokudatu, no se sabe quién es el escritor de la carta a los Hebreos, dice la palabra de Dios que es cuando nos dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha sido atravesado a los cielos. ¿A dónde está Jesús? Atravesó los cielos, es decir, ¿que en dónde está? En el trono. Aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y de la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. ¿Usted por qué cree que concluye la reflexión acerca del descanso de Dios con que debemos acercarnos a dónde? Al trono de la gracia del Señor. Tú no puedes hallar descanso en tu alma si tú no accedes al trono. En el trono es donde tú vas a empezar a creer en las promesas de Dios. Es cuando tú puedas accesar y vas a decir, de verdad esto es real, de verdad está el Rey de Gloria allí sentado, de verdad Él es grande, Él es sublime, Él es poderoso, Él nos sana, Él nos ayuda, Él me socorre. Tenemos un Dios que es incapaz de no compadecerse de nuestras debilidades, porque así Jesús también luchó con la comida, Jesús también luchó con decir, uy, Dios mío, Señor, qué hermosa creación la que hicimos, Padre. Claro, porque Él luchó en todo, esas luchas que tú tienes. Maravillosas son las obras que creamos, Señor, esas curvas. Señor, venga, ¿será que nos reunimos los dos y chismoseamos un rato? En todo fue tentado Jesús, solamente que Él no pecó. En esa lucha que tú tienes, eso que te guarda resentimiento. Se imagina, Jesús fue perseguido todo el tiempo, el ministerio de Cristo. Podía llenarse de resentimiento con sus hermanos, tentado a eso, pero ¿qué hizo? Perdonó. No cayó en la tentación. Así que Él puede entenderte en todo. Y cuando tú entras confiadamente, tú dices, acá encuentro un sacerdote que me compadece, que me ayuda, que Él sabe que es una traición, que Él sabe que es un dolor, que Él sabe que es esto, que Él sabe que es aquello, que Él sabe que es esta tentación que yo estoy teniendo, Señor. Pero es ahí donde tú vas a encontrar ayuda en el momento oportuno, en esa adicción, en esa situación. Así que nos conviene entrar al trono del Señor. ¿Y cómo entramos? A través de creer que la obra de Cristo, la sangre de Cristo está sobre mi vida. Hebreos también dice que la sangre de Jesús es mayor. Si la sangre de Abel da testimonio de Abel hasta el día de hoy, cuánto más la sangre de Jesús que limpia el pecado del mundo.
Y esa sangre está sobre ti, sobre mí. Por lo tanto, vamos a entrar al trono de Dios en este momento. Amén. Así que cierra sus ojos ahí. Y dile: Señor, gracias por tu